a Primera de Samuel, capítulo. ¿Cuál capítulo? 18. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. A ver, ya escuché 1, 2 veces, así que 2, van 2. 3, ok. Y ya que he escuchado 3, el libro de Samuel, capítulo 18, vamos a encontrar 3 temas primordiales. Primero vamos a ver la hermandad entre Jonatán y David, que es una de las hermandades, amistades más hermosas en la Biblia, pero también vamos a ver cómo algunos la han malinterpretado y le han dado un significado que no es. También vamos a estar viendo aquí lamentablemente un tema que a veces nos llega muy cerca de casa. Le podemos nombrar envidia, celos, pero bueno, algo que quebranta uno de los primeros 10 mandamientos. Así que vamos a estar viendo la envidia que tuvo el rey Saúl hacia David, aún procurando su muerte. Y vamos a ver que aquí David se casa con una de las hijas de la familia real, Mical, convirtiéndose en el yerno de el rey Saúl. Así que tenemos Primera de Samuel, capítulo 18. Arrancamos con el verso 1. Dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿quién? David. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Una pausa ahí. Jonatán y David poseían ambos algo en común. Aparte de ser quizás ambos jóvenes, poseían una energía, pero más que una energía, una entrega, una creencia y una pasión para obedecer al mismo Jehová de los ejércitos. Algo que era inquebrantable y que la vimos en la vida de Jonatán anteriormente, y vamos a recalcarla un poquito más. Pero ambos estaban confiados y creían que el Dios Jehová de los ejércitos podía salvar al pueblo de Israel de entre de las manos de los filisteos. Así que ambos eran israelitas, pero ambos tenían un corazón inclinado hacia el de Dios. Pero estos 2 hombres jóvenes, Jonatán y David, poseían este grado alto, intenso de confianza en el poder del poderoso de Israel. Una pregunta: ¿cuántos de nosotros decimos con nuestra boca que confiamos y creemos en el Dios Todopoderoso? ¿Ninguno? La pregunta fue ¿cuántos lo decimos? Pero ¿cuántos lo vivimos, verdad? Lo podemos decir y lo decimos aquí, ¿verdad? Pero Jonatán y David, esto los unía, que no solamente lo decían, sino que lo creían y lo llevaban a la acción, en la práctica, sabiendo de que el Dios Todopoderoso los iba a respaldar y que iban representándolo a Él y representaban en estas acciones. Lo vimos en la vida de Jonatán, que se atrevió a hacer algo que ni el mismo rey se atrevió a hacer, y vamos a ver que, y vimos en el capítulo 17, ¿verdad?, de que David se atrevió a hacerlo enfrentando al gigante Goliat. Así que esto es algo que los unía. Pero vamos allá al verso 2. Dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Entonces recordemos que Davidcito estaba en el campo cuidando de ¿qué cosa? Las ovejas. El papá lo manda a traer. David deja las ovejas encargadas con ¿con quién lo dejó encargadas? Ya no había otro menor. El papá estaba viejito, ya no podía. No. Con un guarda. Pero ¿dónde están los otros hermanos? Nomás 2 de ellos están en el ejército. No nos menciona dónde estaban. Entonces al siguiente lo deja ahí encargadas con el guarda. Con su ropita que trajo, el papá lo manda con su lonchecito temprano en la mañana, madrugó y llegó al ejército, donde estaban los ejércitos, con la ropa del día y nada más. Y el lonchecito que les llevaba ahí a los líderes, a los encargados. ¿Quién se acuerda qué llevaba? Lonche para los hermanos, quesos, panes,
Y los quesos no eran para los hermanos, eran para los líderes, los jefes de millares, ¿verdad? Pobrecitos, estaban trabaje y trabaje, así que hay que darles quesito, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren un quesito? Pero hay queso fresco, hay queso ya de aquel que está añejo, pero imagínense, ya habían pasado ¿cuántos días por lo menos? Escuchando las groserías de Goliat, el desafío. Y aquí llega Davidcito con el lonchecito y se atreve a pelear contra el gigante y ya no ha vuelto a casa. Entonces, ¿qué hace Saúl? Se lo deja de una vez y para siempre. Dice, y no lo dejó volver a casa de su padre. Pero si nos acordamos, David ya conocía a Saúl porque era el que tocaba el arpa o la lira, el instrumento anteriormente para hacer desaparecer aquel mal espíritu, y vamos a hablar de eso. Pero también David había seguido al rey por un tiempo, pero se retornaba a casa. Pero ahora que fue a hacer este mandado, se queda como soldado y ahora se queda como héroe, pero se queda con el ejército y se queda con Saúl, el rey. Así que ahora no tiene opción, es obligado a quedarse. Un poquito atrás, capítulo 17, ahí le pregunta a Abner, ¿de quién es ese muchacho? Pero él ya lo había conocido, pero no lo conocía. No le prestaba atención e interés, es más, ni le importaba de dónde fuera con tal que toque un instrumento y yo me calme. Sí. ¿Quién es él? Y aún le pregunta, investiga de quién es su padre, porque si se acuerdan, sí, pero si se acuerdan, Saúl había hecho una promesa y por eso ahí Davidcito anduvo investigando. Oye, dicen que es cierto que si el que se enfrente a este gigante, David está ofreciendo su hija como esposa, está ofreciendo, y ahí este era un premio grande, no porque la muchacha sería el premio, sino que al que le toque no tiene que pagar el dote, y vamos a hablar de eso. Y el dote, ¿se acuerdan? En esos tiempos se pagaba el novio, ya tenía que proveer algo, y dice, nosotros somos pobrecitos, y vamos a verlo, pero realmente Saúl no tenía intención de pagar, y vamos a llegar a eso. Pero dice, pregunten de quién es, y el jefe de los soldados dice, pues yo tampoco sé quién es, pero investigan, ¿verdad? Y ya saben que es hijo de quién, de Isaí, de Belén, ¿verdad? Que por cierto había prometido darle la hija al que venciere y darle un montón de regalos al padre, a la familia. Que hasta el hecho, que hasta el punto, Saúl no ha cumplido su palabra, ¿verdad? Entonces sí, no lo deja volver a casa, no le importa en este momento de dónde sea, te quedas, no tienes opción. Pero ¿qué sucede en el verso 3? Dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Aquí hay un detalle. ¿Quién era el rey? Todavía, aunque ya había sido desechado, todavía sigue en esa posición. ¿Se acuerdan que pasamos de cómo se le nombraba cuando Dios gobernaba? Teocracia. De la teocracia pasamos cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo le nombramos a eso? Anarquía. Y ahora estamos entrando al tiempo de ¿qué? Monarquía. Y un monarca es un rey. Y ahora acá Dios es el que gobernaba y seleccionaba, aún en el tiempo de los jueces, Él levantaba a estos líderes. Pero en el tiempo de la anarquía lo que va a comenzar a suceder que el hijo del rey naturalmente va a ser el siguiente rey. Y va a ser por descendencia ahora. Naturalmente Jonatán era el heredero al trono. Pero ¿qué sucede? Dice aquí en el 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Acaso Jonatán y David ya se habían conocido? Vamos a ver algo, ¿verdad? Entonces Jonatán hubiese sido el siguiente rey si su papá no hubiera echado todo tirado a la basura, porque ya sabemos que él sí fue desechado por su desobediencia, ¿verdad? Pero así que también ya hasta cierto punto Jonatán queda fuera. Pero hicieron un pacto, una alianza de amistad de por vida, y su amistad perduró toda la vida.
Pero ¿qué fue lo que los unió? Ese mismo amor y obediencia que tenían hacia Dios. ¿Y sabe qué? Nada pudo romper esa amistad entre Jonatán y David. Y por eso se le mira como una de las amistades más puras y duraderas, que ni los problemas ni las dificultades pudieron separarlos. Pero pregunta, ¿cuántos de nosotros no hemos perdido amigos? Por algo que dijimos, que nos dijeron, que nos hicieron, que malentendidos, que esto, que lo otro y por algo, quizás algo insignificante que se explotó y se convirtió en algo enorme. Pero aquí dice, hicieron pacto Jonatán y David porque él, ¿quién? Jonatán amaba a David como a sí mismo. Pero primero déjeme hablar lo que no es esta amistad. Muchos en el mundo de hoy lo han tornado como un ejemplo de homosexualidad. Algunos proponen esto. Porque es más tarde vamos a ver de que entre estos dos amigos le dice que el amor de él hacia él es que es mejor que el de las mujeres. ¿Cómo está esto? Entonces por eso a veces se malinterpreta de que quizás eran homosexuales. ¿Y por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. Porque ¿qué sucede aquí en el verso 4? Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Una buena pregunta y ahorita la vamos a contestar. ¿Quién sabe? Ok, ahorita la definimos. Pero ¿qué es lo que buscaba Jonatán? ¿Jonatán qué se quitó? El manto, el que llevaba puesto. ¿Y qué más? Se la dio a David, ¿verdad? Y otras ropas suyas, su espada y su arco y su talabarte. Su cinturón, gracias. Ya lo buscó, ya lo sabía. Ok, perfecto. Y eso es lo que es. Y voy a definirles para qué se usaba y cómo se usaba, ¿verdad? Entonces 5 cosas. Pero era vestimenta de un príncipe. Porque Jonatán, como su papá era el rey, era el príncipe, número 1. Pero 2, ¿se acuerdan que David nomás llegó con sus garritas, sus trapitos del campo? Era gente de campo, no tenía. Pero ¿se acuerdan cómo se presentó ante Goliat? No traía. Saúl le ofrece su vestimenta, pero no puedo ni caminar ni pararme. Dice, no, gracias, yo voy con mi resortera y mi morralito ahí para, donde he hecho mi lonchito, ahí eché mis piedras, yo voy con eso, pero más importante voy en el nombre de Jehová y no necesito de esto. Pero en el pacto que Jonatán y David están haciendo, hasta cierto punto lo está reconociendo de que tú eres el heredero para ser no solamente príncipe, sino el rey. Pero te estoy ofreciendo y dando no solamente mi amistad, sino que las ropas reales de un príncipe. Pero ya que no tienes espada, porque llegaste sin espada, te voy a dar la mía. Porque si se acuerdan, cuando Jonatán salió a pelear contra de los filisteos, solamente habían dos espadas. ¿La de quién y la de quién? La del rey y la del hijo. Porque no había qué cosa entre el pueblo de Israel. Las armas. ¿Por qué? Porque los filisteos los habían contratado todos y el precio se había elevado, que era imposible contratar a alguien para que te labrara una espada y te hiciera un arma. Así que no hay armas entre el pueblo de Israel. Pero otra vez Jonatán se atrevió a ir con una espada y su compañero a hacer el trabajo necesario representando al Señor. David hizo lo mismo, eso los unía. Pero le dijo, ¿sabes qué? Te entrego todo lo que yo tengo. Así que Jonatán reconoció al joven pastor de ovejas como qué. Y aunque salió desarmado prácticamente para encontrarse con el guerrero filisteo, él vio en él, Jonatán vio en David
el mismo espíritu que había en Jonatán cuando fue a enfrentarse a los filisteos en obediencia al Señor. Eso los está uniendo. Jonatán buscaba a un hombre íntegro a quien seguir, a un hombre temeroso de Dios a quien someterse y seguir, pero no lo encontró lamentablemente en su papá, pero lo encontró ¿en quién? En David, en David. Así que ambos se sometían al liderazgo del Rey de Reyes y Señor de Señores, a su autoridad, sabiendo de que Él los libraría de las fortalezas de los filisteos. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pronunció Jonatán ahí en 1 de Samuel 14:6? Que lo leímos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, pues no le es difícil a Dios, a Jehová, salvar con muchos o con pocos. Pero ¿qué dijo David, verdad? Tú vienes a mí con espada y con hasta armado hasta los dientes, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, que el que me salvó del oso, del león, de todas las fieras, me va a salvar de ti. Así que con ese mismo espíritu que ambos venían, es lo que los está uniendo hasta este punto. Pero Jonatán era el príncipe de Israel y reconoce en este momento a David como el siguiente príncipe y el sucesor al rey, que sería el próximo rey. Es más, lo vamos a encontrar en 1 de Samuel 23:17, que Jonatán ya había reconocido esto y le recalca a David diciendo: pase lo que pase, aunque mi papá te quiera matar y no quiera que tú seas, yo voy a estar de tu lado, porque te prometí que cuando nos hicimos amigos, que yo sería lealtad a ti, porque vi el mismo espíritu en ti que había en mí, que hay en mí, y yo estoy dispuesto a someterme a tu liderazgo, reconociendo que tú vas a ser el rey, y no yo. Y en lugar de tenerle envidia, le tuvo amor y aprecio. Pero el papá que le tenía a David, coraje, envidia. Así que Jonatán le cede todo a David, no solamente la posición de que va a ser el rey, sino que le da hasta sus ropas reales, su espada, su arco. ¿Y quién me hizo la pregunta que qué era esa cosa? El talabarte. Era un cinturón, no solamente para poner tu espada. ¿Y qué más le dio? ¿Se acuerdan? Su arco, para poner las flechas. Entonces, en este aspecto era lo que te ceñía también, pero en este aspecto eran sus herramientas de su ropa real, pero también sus herramientas para la batalla, para ser un líder de ejército. Así que le está cediendo todo aquí Jonatán a David, sabiendo y reconociéndolo como el próximo rey, teniéndole admiración, lealtad, aprecio, y más que nada dice: ¿sabes qué? Tú eres obediente al Señor, yo he intentado hacerlo, esto nos está uniendo aquí, y te seguiré a ti. Así que también lo está vistiendo para que tenga las ropas reales para presentarse ante el rey, porque imagínense ahí con sus trapitos ahí. Por eso también Saúl quiso vestirlo con sus ropas de soldado, ¿verdad? Pero no tenía arco, no tenía espada, no tenía cinturón para la espada ni las flechas de su arco. Así que no tenía ropas reales como príncipe, pero su amigo le transfiere todo. Entonces no es de que era una sección aquí, una sesión de homosexuales diciendo: pues te amo mejor que las mujeres, aquí está mi ropa, te entrego todo. No era eso, ¿verdad? Ok, vamos a ir rápidamente al verso 5. ¿Y qué sucede? Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba ¿cómo? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Ahora está hasta armado también David. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. En otras palabras, David era obediente, sumiso, prudente, excelente líder de ejército, acepto. ¿Qué significa eso? De buen testimonio. También era íntegro. ¿Y qué significa esta palabra de íntegro? Resumimos a la vida de Samuel como un hombre íntegro. Diríamos hecho y derecho, recto, completo, que su palabra, su sí era sí, su no era no, hacía lo que decía. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos prometido, fallado, torcido ahí un poquito la verdad, ¿verdad? Una mentirita blanquita por aquí, otra por allá, que como quiera Dios entiende mi situación. Pero David salía a donde quiera que Saúl le enviaba. Se sometía al rey,
se portaba prudentemente. Pero noten aquí conmigo esto, dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y vamos a ver por qué lo puso con esto. No por admiración, no por respeto, sino con el deseo de que se lo mataran. Okay, vamos a ver esto, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? El Señor incrementaba la vida de David en el sentido que era acepto delante de todo el pueblo y aún ante los ojos de los siervos de Saúl. Pero pregunta, ¿cómo se nos conoce a nosotros? ¿Como íntegros? ¿De buen testimonio? ¿O dice, ahí va el gran aleluya mentiroso desgraciado que el domingo dice gloria a Dios, pero acá en el trabajo se dice unas palabrotas así de tamaño gigante? O ahí va aquel que me hizo trampa en un negocio, ahí va el que se aprovechó la otra vez de una situación, o ahí va la comadre que en la iglesia me dice hermana y acá afuera me dice de todo, chismes. Y ¿cómo nos conocen? Pero David entraba y salía y lo respetaban porque estaba dando buen testimonio, cumplía, era sumiso, obediente, etcétera. El 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿a cuál filisteo? A Goliat. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Para qué? Para recibir al rey Saúl, no a David, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Una pausa ahí. Cuando retornaban y vencían, había fiesta, había celebración, había... ¿Y qué dice? ¿Quiénes salieron? Las mujeres. ¿De dónde? De toda la ciudad de Israel, cantando y danzando. Pero aquí hay una pregunta. Para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Aunque el pueblo cantó y danzó, ¿a quién le estaban cantando? Una pregunta, vamos a analizarlo aquí. ¿A quién estaban alabando? ¿A Dios, a Saúl, a David? Pregunta, hermana. Vimos ese ejemplo, gracias hermana, de que cuando di el resumen que el que resaltaba era Jonatán en hacer las cosas. Y el hermano Sergio hizo una pregunta en uno de los versículos anteriormente, no porque no sabía, quería que dialogáramos, ¿verdad? En una vemos de que Saúl cuando se enfrenta a los filisteos dice que tenía la oposición, ¿cuántos carros tenía? 30,000, 3,300. Y la pregunta también es, ¿sería Saúl exagerando de que me enfrenté a 30,000? Pero, ¿qué sucede? Cantan, alaban, vamos a ver a quién. El 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Pero una pregunta, venían, dice, de atacar, perdón, el 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, singularmente, al grandote gigante, ¿verdad? ¿Hijos de quién? No, el filisteo. Goliat, de Gat, ¿verdad? Que si se acuerdan por allá, se les había dado una tarea. Eliminen a estos. Pero dejaron a los de Gat vivos. Que de ahí, les dije, ¿se acuerdan que de ahí vendría Goliat más tarde? Que ahora aquí es el problema que tenemos, o que teníamos, porque ya no está, ¿verdad? Pero, ¿acaso David mató a más que uno? No nos dice la Biblia. Pero el canto que las mujeres cantaban dice, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y sea que sea por números, le están dando más gloria a David que a Saúl, que es lo que le entra, y vamos a hablar de esto. Pero antes de hablar de la situación aquí del canto, ¿cuándo fue la primera vez que se cantó? Y se danzó y se cantó. Que tenemos grabado en la Biblia. Bueno,
Éxodo 15, 20 al 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, ¿se acuerdan? Tomó un pandero en su mano y ¿qué hizo? Todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, noten, diferencia aquí, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y al jinete. ¿A quién estaban alabando? A Jehová, dándole la honra y la gloria a Jehová de lo que él había hecho. Pero si se acuerdan, en Jueces 11:34 también había un hombre que se llamaba Jefté de Mispa. Le hizo una promesa al Señor: si me das éxito, yo te prometo que lo que salga, lo primero que salga de mi casa, yo te lo voy a ofrecer en sacrificio. Y he aquí su hija, dice la Biblia, salía a recibirle con panderos y danza. Pero dice, y ella era sola, la única hija. No tenía fuera de ella ni un hijo ni otra hija. Pero también en Jueces 21, 21, ¿se acuerdan que los benjamitas su tribu casi se fue, se acabó? Pero se les dio instrucción y dijeron, cuando veas a las hijas de Silo salir a bailar en corros, que significa en círculo, y hay diferencia entre así que entre en círculo así. Y vamos a hablar más tarde cuando lleguemos a ¿por qué estoy mencionando esto aquí? Hasta este momento, solamente en la cultura se conocía que las mujeres eran las que salían en danza y con pandero. Pero cuando vamos a llegar a un tiempo con David, él dice que saltaba y danzaba ante la presencia de Jehová. Pero hubo una situación ahí que disgustó a la esposa. Pero también vemos que la esposa queda amargada y queda sin hijos, estéril. Entonces vamos a evaluar esa situación más tarde. Pero hasta el momento solamente en la tradición era de que las mujeres eran las que salían a bailar, a danzar con pandero y danza, era lo que se le nombraba. Pero dije bailar y se menciona a veces bailar. Usted y yo conocemos diferentes clases de baile, así, la quebradita, ¿cómo era que era? Y hay que el baile de quién sabe qué, que de esto, del otro, que del perro, que de... Entonces no mezclemos la de la vaca, dijo hermano. Ese no me la sé, pero también hubo allá en Génesis, en Éxodo, cuando todos los israelitas estaban danzando ante la vaca, ¿verdad? Festejando. Pero vamos a hablar de estas diferencias. ¿Qué es la diferencia entre baile o danza? La Biblia lo menciona, dice también, has cambiado mi lamento en alegría, en baile, en danza, se traduce de diferentes maneras y vamos a hablar de esto. Pero en este caso, ¿cómo salieron las mujeres? Con este instrumento, con pandero y danza. Y la única frase que se registra del canto, Saúl mató a sus miles. Sí, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y sí vimos que otra vez, ¿qué fue lo que sucedió después de que cayó Goliat muerto? Sí le cortó la cabeza con la misma espada de Goliat. Pero ¿cuál había sido el reto de Goliat? Si el hombre que me gane, que me vence, él sabía que no era posible. Él era el mejor guerrero de la época. Era reconocido, por eso el ejército del Señor ahí temblando y pegaban la carrera todos los días. Si me vencen, que sé que no pueden, vamos a ser sus siervos. Pero si nosotros los vencemos, ustedes nos van a servir a nosotros. Que diciéndoles va a seguir la cosa así como ha estado, vamos a seguir oprimiéndolos y nosotros, pero ahora se van a tener que sujetar más voluntariamente. Entonces, pero ¿qué dice? Pegaron la carrera cuando vieron a su gigante caer. ¿Y qué hizo ahora sí el ejército? Perseguirlos, ¿verdad? Y los derrotan, pero no a todos, y vamos a ver qué sucede. Entonces sí, el canto era de que Saúl hirió a sus miles anteriormente,
que se le atribuía en todas las guerras a él. Pero en este caso, David hizo más que él en un ratito, en esta última sola batalla aquí. Entonces continuamos ahí en el 8, ¿verdad? Y se enojó Saúl por el canto, ¿verdad? En gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Ahí molesto, ¿verdad? Pero la apreciación que tenía Saúl hacia David se tornó en envidia, ya que el pueblo también estaba, con este canto lo que estaba haciendo es aplaudiendo más a David, dándole más honra, honor a David que al mismo rey. Así que el desagrado se convirtió en envidia. Dice la Biblia que lo miraba con malos ojos, y vamos a ver lo que esto significa, ¿verdad? Pero quiero hacer una pausa aquí. Ver a alguien con malos ojos, con envidia o con desagrado, no pareciera ser tan malo. Pero le quiero decir que es una de las cosas más peligrosas en nuestra vida. Es un paso, le queda un paso corto al homicidio, a la muerte. ¿Tanto así? Los celos no parecen ser tan malos, pero la realidad es de que es un paso antes, un punto antes del asesinato. Le voy a explicar. Los celos nos llevan a tener resentimiento a nuestro rival o rivala. ¿Existe eso en inglés? En español digo, rivala. ¿O es rival, sea hombre o sea mujer? Nuestro rival o nuestra rival. Pero te lleva a desear después de que esa persona no exista. ¿Sí me entiende? O sea, que esté fuera de su presencia y fuera de su existencia prácticamente. No lo quiero ver ni pintado o pintada. ¿Qué está diciendo? Ni en pintura. En otra vez que mejor yo sería feliz si no ni existiera, que no viviera. En otras palabras, que la persona esté muerta. Pero ¿qué sucede? Ahora ese deseo lo lleva a acciones ¿de qué clase? Se manifiestan a través de sus palabras para herirlos y para que les duela, o acciones a lastimarlos, que le cae corto a matarlos. Entonces el deseo es de que preferiría que estuvieras muerto o muerta. Pero ¿cómo fue de que pasó de tenerle aprecio y cariño a David, el rey Saúl, a después tenerle envidia, odio, rencor, amargura, todo esto que iba creciendo? Así que tengamos cuidado si la envidia, el celo o el desagrado comienza a tomar raíz en nuestras vidas, porque otra vez nos lleva a ese paso. Pero algunos actúan y matan a la otra persona. Entonces analicemos eso y veamos esto en la vida de Saúl, cómo va incrementando, llevándolo a este paso de querer matar a Saúl, a David. ¿Y qué sucede en el 9? Y desde aquel día, del día del canto, ese desagrado que tuvo, que no le pareció, permitió que eso comenzara a hervir, ahí a marinarse en su corazón, en su mente. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, ¿qué es no mirar a alguien con buenos ojos? Es desearle hasta la muerte prácticamente, y desear que se mueran, que se desaparezcan, que no existan, que no vivan. Y si no lo puedo hacer yo, me voy a contratar a alguien o me voy a ingeniar una manera de cómo hacerlo. Así que tengamos cuidado de la envidia, del celo. Es más, por ahí debería ser un mandamiento si no lo es. ¿Cómo sería si se fuera un mandamiento, por ejemplo? No codiciarás. Pero tenía codicia de que, bueno, mira, a este lo están halagando, lo están alabando, y a mí también, pero no tanto como él. Yo soy mejor que él, yo también debe. Y por ahí comenzó, ¿verdad? El 10, ¿verdad? Ahí estamos. Aconteció al otro día, al día siguiente, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Notaron eso?
Y aquí hay un pequeño problema. Este es un pasaje muy difícil. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, ¿qué hizo? Tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Ok, tomémoslo ahí un pedacito por pedacito. Pero antes de hablar del espíritu que viene de maligno, que viene de parte de Dios, veamos la palabra desvariaba. ¿Así lo dice en su Biblia? Espero que por ahí alguien tenga otra versión que nos dé una aclaración en cuanto a qué significa esta palabra desvariaba, porque esa es una de las palabras difíciles de este pasaje. Se puso como loco dentro de tu palacio. Okay. Esa es una de las definiciones de esta palabra, pero la raíz de esta palabra es la que pueda confundirnos. Desvariaba puede traducirse deliraba, puede traducirse que entró en un trance, puede traducirse de que actuaba o andaba como loco, se paseaba como loco, desesperado. Pero se puede traducir también que era atormentado. Pero aquí está el problema. Esta palabra también se puede traducir como y profetizaba. Ay, caray, ¿cómo? Veo que don Víctor dice, no puede ser eso. La raíz de esta palabra es profetizar. ¿Se acuerdan quién había profetizado anteriormente? Él, entre los profetas. Entonces la misma raíz, la misma palabra es esto. Pero les voy a decir que es una combinación de todo esto. Entre sí, cuando se paseaba, estaba agitado como loco, atormentado, delirando, potencialmente sí en este trance. Lo voy a matar, me voy a deshacer de él. De alguna manera u otra me lo voy a matar. Con su boca está profetizando lo que le quiere hacer. Está diciendo, ¿se acuerdan que también profetizar quiere decir cantar? Pero aquí, bueno, lo pudiéramos interpretar que dice que aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios salió y desvariaba en medio de la casa. Pero el anterior que dice, el 4, el 8, vamos a ver, ya me pasé. Ahí mismo el 10, perdón. David tocaba con su mano como los otros días el instrumento, ¿verdad? Para que él tuviera paz, tranquilidad, porque estaba atormentado. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? De ser atormentado. Entonces regresemos ahí al verso 10, dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, ¿qué hizo? Tomó a Saúl. Entonces una de las preguntas es, ¿puede un espíritu bueno y un espíritu malo, pueden ambos proceder de Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Pero quiero decirles que este espíritu que venía sobre Saúl, hoy los psicólogos lo podrían traducir a que era depresión y miedo. ¿Ok? Pero cuando usted no siente la presencia de Dios en su vida, cuando se siente solo, cuando se siente desesperado, que no hay nada que se puede hacer, es faltarle la confianza a Dios y poner la confianza en cualquier otra cosa que cae corto de esto. Pero si se acuerdan que a Saúl dice que el Espíritu de Dios ¿qué había sucedido? Se había apartado de él. Es más, no pierdan ahí Samuel, donde estamos, 1 Samuel 18, regrese a Samuel 16, 14, por favor. 1 Samuel 16, 14. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿y qué cosa? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, que fue la primera vez que David ya había tocado un instrumento para calmarlo, tranquilizarlo, traerle paciencia, paz. Pero ¿se acuerdan que David es el que comienza a componer los salmos? No solamente era compositor músico, sino que era el que escribía la letra de varios salmos. Y es más, hoy hasta hubiera querido hablar varios de estos y los vamos a hablar, pero no hoy.
pero este espíritu le ocasionaba depresión y miedo. Pero lo que está diciendo es que Dios permitió un espíritu malo o un demonio atormentar a Saúl. Cuando usted está bajo la cobertura del Señor, es más, nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el enemigo nos ataca con dardos de ¿qué? De fuego, el maligno, ¿verdad? Pero que nosotros debemos, ¿cómo es que lo dice? Vamos a ver, sí, pero para protegernos de esto nos debemos proteger, mantener bajo la cobertura del Señor, ¿verdad? Pero cuando usted se sale de la cobertura del Señor, queda sujeto a lo que pueda venir. Pero también hemos hablado que, bueno, quiero aclarar esto, antes de decir esto, los espíritus buenos y malos, todos se sujetan a Dios. Ninguno de ellos puede hacer algo sin el permiso de Dios. Es más, ¿se acuerdan? Bueno, no hemos llegado a Job, pero lo hemos leído anteriormente. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job? Sí, lo he visto, pero te ama, te sirve, te quiere porque lo bendices, lo has cuidado, lo has protegido, has tenido su mano sobre él. Permíteme hacerle algo y vamos a ver qué hace. Pero aún ni Satanás le podía hacer nada a Job sin que Dios se lo permitiera. Y le daba permiso, pero le dijo, ¿sabes qué? Aquí pongo la raya. Le puedes hacer todo esto, pero no le puedes quitar su vida. Pero le tocó su salud, le tocó su familia, le quitó todo. Llagoso ahí que se rascaba, ¿con qué dice? De lo más filoso que encontraba, rascándose, sangriento. Pero no le quitó la vida. Pero Dios le permitió a Satanás hacerle todo esto. Así que aún y Satanás se mueve. Pero también en Primera de Reyes tenemos un ejemplo. Diga, hermana. ¿Le dejó algo a la esposa? Sí, a la esposa, ¿verdad? Pero también esa era una llaga ahí, hermano. No, le dice, ya, por favor, muérete y maldice a Dios. Así que no fue bendición. No, son bromas, hermano. Primera de Reyes, no lo pierdan, no pierdan su cita. Les voy a leer aquí un pasaje en Primera de Reyes que no hemos llegado, pero adelantándonos ahí un poquito. Primera de Reyes, capítulo 22. Si lo quiere buscar conmigo, ¿verdad? Primera de Reyes 22, 19 al 23. Primera de Reyes 22, 19 al 23. ¿Lo tenemos? Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha. ¿Qué dice? Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Aquí están los espíritus buenos y malos, todos reunidos. A su derecha y a su izquierda. ¿Notan que los divide? A su derecha y a su izquierda. Más tarde vamos a ver qué significa esto de derecha e izquierda, ¿verdad? Pero noten qué dice el 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Pero noten eso, el 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Notaron de que Dios hizo la pregunta? Salió un espíritu y Dios le da el permiso que vaya y haga tal y como piensa hacerlo. Entonces aún otra vez ni los de la izquierda ni los de la derecha, los buenos ni los malos, los ángeles y los ángeles caídos, los demonios, tienen potestad de hacer lo que ellos desean, sino que se someten y obedecen al Señor. Es más, en Lucas 22:31, ¿se acuerdan qué le dijo el Señor Jesús a Simón?
Simón, Simón, he aquí, Satanás, ¿qué dice? Os ha pedido para zarandearos. Satanás le dice a Jesús, ¿me prestas a Simoncito para darle su arrastrada? Otra vez aún ni Satanás mueve un dedo sin el permiso de Dios. Entonces, en este caso, otra vez, no es de que Dios mismo vino y le puso a Saúl el espíritu maligno, sino que Dios, al apartar su cobertura de Saúl, el espíritu tenía esa libertad de hacerlo, y Dios le permitió. ¿Y qué sucede? En el verso 11, no se me adelanten, en el 10 estábamos, ¿verdad? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y quiero hablar de eso brevemente, que hemos hablado que hay cosas que Dios practica, hay cosas que Dios promueve y hay cosas que Dios permite. En este caso es algo que Dios está permitiendo, que este demonio, que este espíritu malo atormente a Saúl. Pero le quiero decir una cosa, que los espíritus son reales, y es más, también el espíritu de temor que el que tenía Saúl lo echa fuera a algo. ¿Saben qué? Nos dice la Biblia que el espíritu de temor puede ser echado fuera por el espíritu de amor, que es por Dios mismo, ¿verdad? Porque es lo perfecto. Pero hablemos de eso más tarde, ¿verdad? Entonces, otra vez, los espíritus malos no se mueven y no hacen nada sin el permiso de Dios y no se los permite. Pero hay cosas que Dios practica, hay cosas que Dios promueve y hay cosas que Dios permite. En este caso, Dios lo está permitiendo, ¿ok? El 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero ¿qué sucede? David lo evadió 2 veces. La ausencia de Dios en la vida de Saúl le permite caer en depresión, a tener celos, a envidia y a querer eliminar a David matándolo. ¿Se acuerda que les dije que esos son los pasos de llegar un paso corto a matar a alguien? Pero ahora no solamente ha caído en ese paso corto, está actuando para querer hacerlo. ¿Y cuántas veces intentó matarlo, por lo menos mientras tocaba ahí un instrumento para él? 2 veces. Pero imagínense, yo me podría pensar de que si me quiso matar la primera vez, yo ya no regreso. Pero él ahí, el Señor le dio la habilidad y la agilidad de que viene la lanza y estás tocando, quizás acá viendo tus notas, y te clava ahí la pared, la lanza, y regresas a la siguiente vez y la otra. Y vamos a ver que más tarde le mandan decir, oh, el rey cuánto te quiere, cuánto te ama. Bueno, lo que te quiere matar, pero bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Lo quiere eliminar, lo quiere matar. El 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Así que Saúl aún tenía envidia de que Dios mismo favorecía a David. ¿Pero por qué? Porque David era sumiso, sujeto, obediente, no solo al rey, sino que a Dios primeramente. Pero noten de que David aún protegía y respetaba a Saúl. No le faltó el respeto aún cuando ahí viene la lanza. Pudo haberse vengado. Es más, él tenía mayor aprecio que de todos. Pudo haber utilizado su posición, todo para vengarse. Pero ¿sabe qué? No se paga mal con mal. La mejor defensa, ¿sabe cuál es? Es responder cuando alguien nos hace un daño, nos quiere hacer un daño, nos agrede, agrede con palabras o con acciones. La mejor manera para responder, ¿sabe cómo es? Con el bien. Y aun cuando te quieren matar, es hacer el bien. Pero le hago una pregunta, ¿alguien le ha querido hacer un daño, le ha hecho un daño a usted? ¿Cómo respondió? ¿Cómo responderemos cuando nos hagan un daño, nos quieran hacer un daño? Analícelo. El 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí. Y sí, ya la segunda se alejó, ¿verdad? Y le hizo jefe de 1000. Pero no le hizo jefe de 1000 por tenerle aprecio ahora. Lo hizo jefe de 1000
y salía, entraba delante del pueblo. ¿Sabe con qué intención lo hizo jefe de 1000? Para que quedara allá clavado o hecho chicharrón o lo que fuera, allá en las batallas, con esa intención. El 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Sabe que cuando otras personas deseen el mal para usted y para mí, si usted se somete y está obediente al Señor, ¿sabe qué va a suceder? Él se encargará de todo. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, Él usará aún el mal que las personas nos quieren ocasionar, lo utilizará para bien. ¿Se acuerdan de José? De la vida de José. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué dijo? Aún lo que ustedes me quisieron hacer, aunque eran malintencionados, me quisieron matar, me vendieron, me hicieron de todo. ¿Qué hizo Dios? Lo usó para bien. Pero cuando estás en el momento de la prueba, de la dificultad, quizás no lo ves, de que Dios lo va a usar para bien. ¿Qué nos dice Romano? Que todas las cosas, al que ama a Dios, ¿verdad? Ayuda para bien, y los que son llamados conforme a sus propósitos. Si usted ama a Dios, se somete a Él, le obedece a Él, usted le sigue a Él, Él se encargará que aunque lo mal que alguien le haga, Él lo utilizará de una manera u otra para su bien y para el bien de su honra y de su gloria. Así que la mejor respuesta cuando alguien te quiere hacer un daño, te maltrate, te maldiga, te haga de todo, ¿cómo debemos responder nosotros? Darle la otra mejilla, ¿verdad? Si te dan en una, ponle la otra. Es más, Mateo nos dice en Mateo 5, 43 al 44, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús le dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que te aborrecen. Y orad por aquellos que os ultrajan y por los que los persiguen. También oren por ellos. Es lo que nos dice ahí en Mateo 5, 43 al 44. Pero vamos ahí al 15 de Samuel. Ya vamos a terminar. Y viendo Saúl que se portaba quien David tan prudentemente, tenía temor de él. En otras palabras, más se enojaba y más rabia le entraba a Saúl y más era atormentado por su estado, su condición de celo, de envidia, de temor, de amargura, de todo esto que estaba creciendo y aumentando. Y más mejor le iba a David y peor se sentía él. No se dice más mejor, ¿verdad? No, más bien. Le iba mejor a David. Pero cada día el Señor lo bendecía, lo prosperaba, y no puede ser. Y más rabia le daba. El 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. O sea que Saúl crecía en envidia, arrogancia, en atormento, en todo esto, pero David crecía en humildad y en favor y en estima para con el pueblo y para con Dios. Pero aun cuando David sobresalía y tenía éxito, él se mantenía humilde, hasta el momento. Sí. Pero aún David también otra vez no se aprovechó de que tenía favor para con todos y aprovecharse de su plataforma para hacerle daño al rey, que le quería siempre hacer daño. Pero saben que es fácil ser humilde cuando no te encuentras en el centro de la plataforma. Mayormente es fácil. Pero ¿cómo reaccionas cuando te elogian, cuando te premian, cuando escuchas todas estas cosas positivas, comentarios positivos? Hermano Sergio, ¿verdad? De que ninguno de nosotros queremos escuchar: hermano, qué mal toca usted. Pero nos sentimos: oh, qué bonito toca, que queremos nosotros todos escuchar, qué bien hace, hermano, qué bien dirigió, hermano, qué bien cantó, hermano. Queremos escucharlo, pero ¿cómo lo recibimos? Dejamos que se nos vaya a la cabeza. Mire lo que pasa, ¿verdad? Se nos va a la cabeza, se nos hace grande, se nos hincha la cabeza y te hace sentirte el grande, que es por tu astucia, tu inteligencia, tus habilidades, ¿cómo?
o le das la honra y la gloria a Dios? David se lo atribuía a Dios. Sí, aunque las mujeres salieron cantando de que Saúl mató a sus, ¿cuántos? Y ¿sabe qué? La honra es la gloria para el Señor. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, a quien estás maldiciendo. No vengo en mi nombre, no me creo el gran valiente, valeroso. Lo sé porque me defendió de aquel oso, de aquel león, de aquella bestia, de aquella fiera. La honra se la atribuía siempre a Dios. Pero ¿quién la quería para sí mismo? Saúl. A le dan más honra y gloria que a mí. Yo la quiero. Bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos dan elogios y premios y comentarios positivos? El 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré. Discúlpame. El 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Notan de que ya que no pudo él vencerlo y matarlo, porque Dios estaba con él, bueno, pero ¿por qué le está reprometiendo a su hija? Si se acuerdan cuál había sido la promesa, que el valiente que matara a Goliat se iba a llevar a su hija mayor, se iba a llevar premios y grandes cosas. Pero Saúl no había cumplido su promesa de premiar al hombre que venciera a Goliat, ni de darle a su hija como esposa, sin que tuviera que pagar dote, y de llenar a la familia con regalos. Pero ya les dije que Saúl nunca tuvo la intención de cumplir sus promesas, ya que esperaba que el hombre que se parara, enfrentara a Goliat, quedara ahí hecho trozos. Así que, porque él no se atrevía, nadie más se atrevía. Entonces, bueno, vamos a prometer incentivos y vamos a ver qué sucede. Pero ¿qué hace? Le vuelve a reofrecer a su hija mayor, pero diciendo ahora, no con la intención de darla tampoco, sino con la intención de que alguien mate a David. ¿Y qué sucede? Dice: pero quiero que seas de los mejores guerreros, ve a pelear todas las guerras de Jehová. Pero él diciendo: por ahí que quedes, por ahí que quedes. Pero eso de regalar a tu hija como premio, como que no era algo nuevo. ¿Se acuerdan allá por Josué y por Jueces qué sucedió? Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer, ¿se acuerdan? Y la tomare, la venciere, yo le daré mi hija Axa por mujer. Así que no era la primera vez. Pero vamos más rápido, no me atrasen. Pero David respondió a Saúl: ¿pero quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Así que David no acepta la recompensa de recibir a Merab, porque en su humildad no se siente digno ni merecedor de pasar a ser parte de la familia del rey como su yerno. Pero también diciendo: vengo de familia pobre, ¿cómo voy a pagar un dote tan caro por la princesa, la hija del rey? No puede ser. El 19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, porque David cumplió con la tarea, dice, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. En otras palabras, Saúl no mantuvo su palabra, aunque David cumplió su parte, pero no se sintió digno David, tampoco, y no tenía el dote, aunque Saúl lo había prometido. Así que se la dio a otro. El 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Así que mientras tanto que esto está sucediendo, la otra hija se está enamorando de David. Y esta es de veras, de amor, no por recompensa simplemente, ¿verdad? El 21. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Pero lo que está diciendo Saúl, esta es otra oportunidad para matar a este bandido desgraciado que desprecio y que pero le está diciendo: quiero que seas mi reino, mi yerno, pero diciendo: espero que te mueras. Entonces, ¿qué sucede en el 22? Y mandó Saúl a sus siervos
hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Pero, ¿eso era verdad? ¿Lo quería Saúl? Lo quería matar, no lo quería como su yerno, ¿verdad? 24. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. ¿Y qué dijo? Soy pobre, no tengo, ¿verdad? Y Saúl le dijo: decid así a David: el rey no desea la dote. Esa es la tradición, se tiene que pagar algo, aunque prometí, no cumplí. Pero bueno, ya que insistes, si quieres ser mi yerno, te voy a proponer algo, no me pagues nada, págame con esto. El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Otra oportunidad para Saúl para matar a David. Le dice: no tienes que darme el dinero que se practica comúnmente por la muchacha, sino solamente mata a 100 filisteos y tráeme evidencia de ellos trayéndome sus pieles. Pero pidió algo tan difícil y caro que dijo: bueno, va a ser imposible que David haga esto. Pero ¿qué hace David? El 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, porque le puso plazo, ¿qué hizo? Se levantó. En otras palabras, David: me hubieras dicho antes que no me tocaba pagar nada. Pues bueno, ya que hablas, voy a hacerlo. Y el 27. Y se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical, por mujer. Así que no solamente le dio un dote de 100 prepucios o pieles de los hombres le dio el doble, ¿verdad? Para asegurar el dote. El 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Tengo una noticia: si usted tiene amigos, va a ser amargado toda su vida, si es que sigue viviendo. Pero ese es como un cáncer que sigue creciendo y enfermándose y todo esto. Así que este éxito de David, y que realmente su hija verdaderamente terminó amando a David, que estaba enamorada de David, hizo que Saúl ardiera aún más de coraje, envidia, celos, y le salió el tiro por la culata, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Pero el 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, porque Saúl no iba a hacer nada, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Bueno, ya terminé ahí, termina el capítulo, ¿verdad? Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender, ¿verdad? Pero lo más importante es obedecer al Señor, someternos a Él, que cuando alguien te quiere hacer un daño, pagar mal con mal, ¿verdad? No, pagar con bien, hacer bien. Es más, no les leí otro pasaje en la Biblia que nos dice que cuando tu enemigo tenga hambre o tenga sed, dale de tomar, dale de beber, porque haciendo esto, dice, amontonas ascuas de fuego. Que eso también se puede interpretar, que eso los va a atormentar a ellos. Este bandido desgraciado, yo le hago de todo y mira cómo me contesta, con bien. No puede ser. Entonces eso más los va. Y no lo hagas con ese propósito, sino que contesta con lo positivo, no para atormentarlos, ¿verdad? Pero si le respondes de la misma manera, los dos se van a amargar. Y bueno, pero hay mucho que aprender ahí, pero se nos fue el tiempo. Gracias por su cooperación, su participación. Y ahí seguimos aprendiendo entre semana, capítulo por capítulo, compartiendo lo que el Señor les añada ahí, lo que ustedes aprendan de la palabra del Señor. Oremos y quedamos despedidos. Padre, gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos.